Buenas tardes, amados de mi Salvador Jesucristo. En esta tarde me encantaría compartir la verdad del Evangelio en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo de 18 al 23, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados hermanos, vamos a orar para que sea el Señor el que mande su mensaje de poder y muchos puedan escapar de la ira de Dios en esta tarde. Padre que estás en los cielos, en esta hora glorifico y alabo tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque ahora tú usas mi boca, Señor, para poder hablar de tu verdad, de tu palabra, Señor. Esta palabra de poder que tiene el poder, Señor, de libertar a muchos, Padre, de esa ira de Dios que se aproxima, Padre, para todo aquel que no proceda y ni se arrepienta, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que respalde este mensaje, Padre, el que haga, Señor, que muchos corazones procedan al arrepentimiento, Señor. Ayúdame, Señor, a entregar tu palabra, Señor, como a ti, Señor, como a ti te agrada, Padre, según tu voluntad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, un gusto estar con ustedes en esta tarde, compartiendo la verdad del Evangelio, esta poderosa verdad que sigue retumbando después de 2000 años y seguirá siendo proclamada hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, amados. En esta tarde veíamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, esta epístola, hermanos, quien el apóstol escribiría ahí por el 57 después de Cristo, desde la ciudad, se cree que desde la ciudad de Corinto, en su tercer viaje, quien la dirigía a los romanos, amados. Hermanos, cuando hablamos de Roma, estamos hablando de un contexto histórico en el cual Roma fue una ciudad la más importante en los días de Pablo, hermanos. Una ciudad grande por sus carreteras, por sus construcciones, por su poderío de conquista, hermanos, en cómo conquistaron con bota, hermanos, con ejércitos a muchas naciones. Y vemos en qué momento más preciso viene nuestro Señor Jesucristo, en un momento en el que había paz, pues había usado a los romanos para mantener al mundo en paz bajo el dominio romano, hermanos. Y el Señor así pudo nacer en un ambiente de paz y autoridad para poder cumplir la gran misión de nuestro Señor Jesucristo, amados. Veíamos, hermanos, aún pudiendo basarnos un poco en historia, hermanos, cómo el contexto de Roma era una ciudad sumergida en pecado, hermanos. Una ciudad con una vida pues bastante llena de pecaminosidad, la cual pues Pablo en esta epístola remarca el pecado y asimismo remarca cómo podemos ser justificados por la fe en Jesucristo, libres del pecado, hermanos. Aún Séneca, hermanos, dijo que Roma era una cloaca, para que tengamos una idea del nivel de pecado que se vivía en esos momentos, hermanos. Vemos, hermanos, cómo la culpabilidad del hombre tiene culpa, en cual pues provocando a nuestro Dios en ira, como lo dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos sabemos que en Roma, hermanos, fueron muertos los grandes apóstoles. Se les dio muerte por predicar la verdad de Jesucristo, amados. Cosa que hasta nuestros días estamos viviendo, hermanos, por proclamar la verdad de Dios, hermanos. Pero déjeme decirle en esta tarde que toda la ira de Dios,
Toda esa ira, hermanos, está reservada para estos hombres que detengan la verdad de Dios, hermanos. Veíamos que Dios manifiesta su ira con relación al pecado, hermanos. Como la ira de Dios viene sobre todo o toda persona que esté sumergida en pecado. Por eso es importante traer la salvación por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Pues es Él el medio que ha mandado el Padre para que podamos ser salvos de la ira de Dios, amados hermanos. El hombre realmente no es ignorante, hermanos, de estas cosas, porque aún los gentiles, a pesar que no se nos dio a nosotros directamente la ley como se le dio al pueblo de Israel, a los judíos, aún los gentiles sabemos discernir qué es lo bueno y lo malo. A los judíos se les dio la ley para que la cumplieran, sin embargo no la podían cumplir. Por más sacrificio, hermanos, que hubiera entre animales, como había sido ordenado bajo las leyes, el hombre no alcanzaba la capacidad de limpiar su pecado, hermano. Por eso mismo fue enviado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poder tener redención por medio de su sangre preciosa y el perdón de pecados, hermanos. Hermanos, por lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amados hermanos, nadie tiene excusa de poder decir, de poder ser manifiesto en que hay un Dios. Aún grandes personas en su lecho de muerte han reconocido que hay un Dios. Pero no esperemos llegar a la muerte para reconocer. Es en vida, amados hermanos. Dios se manifiesta a los hombres en su creación, en la naturaleza misma. Aquí lo menciona el apóstol Pablo. A través de la naturaleza, uno de los atributos grandes de nuestro Dios infinito. A través de la naturaleza podemos contemplar a Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Amados hermanos, tú lo puedes ver cuando vemos las grandes cosas que Dios ha creado, hermanos. Pero el hombre está entenebrecido, no quiere ver, no quiere reconocer que hay una mano poderosa atrás de toda esta creación, que es un Dios poderoso el que ha hecho todas las cosas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Hermanos, vemos que aún el hombre se ha desgraciado con el tiempo, porque el hombre ha decidido creer en sus propios raciocinios y se ha olvidado que es Dios el que merece toda la gloria, el honor y la alabanza. He ahí la ira de Dios. ¿Por qué sobre estos hombres que no han reconocido que hay un Dios todopoderoso, amados hermanos? Imagínense, aquí dice, hermanos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amados hermanos, esos corazones entenebrecidos, en esta tarde el Señor quiere volverlos a la vida, restaurar corazones que han estado confiando en su propio razonamiento, en su propia sabiduría. Déjeme decirle en esta tarde que toda autoridad que usted tiene, toda sabiduría que usted ha recibido, la ha recibido de parte de Dios. Y es el momento de reconocer y dar gracias a Dios por todo lo que le ha permitido alcanzar, amado hermano. Muchas veces Dios nos permite llegar al éxito y a quien menos damos gloria y gracias es a Dios mismo, amados. ¿Pero por qué? Porque el corazón se ha entenebrecido. Aquí lo dice la palabra, amados hermanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amado, déjeme decirle que usted y yo no procedemos de alguna evolución. Así el hombre quiere estudiar la naturaleza y quiere darle vueltas. No procedemos de ninguna evolución. Procedemos de la creación misma de un Dios poderoso, hermanos, que creó al primer hombre allá en el Génesis, del polvo. De allí venimos, amados hermanos. El hombre se ha entusiasmado con estudiar la naturaleza. Y no está mal, pero se ha olvidado de buscar a Dios, donde está la verdad. Por eso dice que profesando ser sabios, se hicieron necios.
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amados hermanos, Dios es espíritu y Él no se complace en que lo comparemos con imágenes corruptibles, porque a Dios jamás nadie le ha visto, amados hermanos. Entonces la ira de Dios viene sobre todo idólatra, sobre todo desobediente, amado hermano. Escapemos de la ira de Dios y empecemos a leer más la palabra de Dios para darnos cuenta, para que Dios mismo a través de su palabra nos hable y nos lleve al arrepentimiento, amados hermanos. Podemos ver, hermanos, que con el tiempo el hombre se ha ido desgraciando. ¿Por qué? Porque decidió apartarse bajo sus propios razonamientos. Y desde el momento que el hombre se aparta de Dios, está destinado a ruina, a desgracia, amados hermanos. La palabra de dice que sin Dios nada sois. Sin mí nada podéis hacer. Amados hermanos, llenémonos en esta tarde de humildad y empecemos a entender que necesitamos traer el gobierno de Jesús a nuestras vidas. En el capítulo 2, versículos del 5 al 6, la palabra del Señor dice: pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amados hermanos, esta es la palabra de Dios. Y sí, hay un día de ira destinado para todas estas personas que no quieren arrepentirse. Mas en esta hora no hay excusas. El Señor está mandando su palabra a través de muchos medios, hermanos. Es necesario que el hombre proceda al arrepentimiento, porque esa es la voluntad de Dios, que los hombres procedan al arrepentimiento en Cristo Jesús, amados hermanos. Vemos cómo enfatiza de que sí, hermanos, el hombre ha creído en la dureza de su corazón, amados. Y para ese hombre duro de corazón hay un día de ira. Lo dice la palabra, hermanos. Escapemos en el nombre de Jesús de ese día, hermanos. Para terminar, me gustaría que leamos en Romanos 3:23. Romanos, hermanos, es una de las cartas de la salvación donde Dios usa a Pablo para enseñarnos a través de esta hermosa carta toda la justificación que Dios nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo para encontrar la salvación, amados hermanos. Leamos en Romanos 3:23, la palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor por esta verdad, porque la palabra de Dios nos muestra una vez más que no hay otro nombre, no hay otro mediador más que Jesucristo. Amados hermanos, ¿quién lo dice? La palabra de nuestro Señor. Amados hermanos, después de haber meditado en que hay un día de ira de Dios, es necesario que los hombres procedamos al arrepentimiento. En esta tarde te invito a que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón y que salgas de en medio de ellos, de en medio de esos hombres que están envanecidos en su propia sabiduría y se han olvidado de dar gloria a Dios. Vamos a orar, amados. Padre que estás en los cielos, te doy gloria, Señor, por poder compartir tu palabra, la verdad de tu palabra, Señor. Esta verdad que va a libertar a muchos de esa ira, Señor. Te pido por el poder del Espíritu Santo que en esta tarde, Señor, para mis hermanos o amigos que estén viendo este video, Señor, hacemos un llamado al arrepentimiento. Amado amigo, acepta a Cristo Jesús en tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, confésalos a Jesús, reconoce que hay un Dios todopoderoso del cual emana tu vida, amado hermano. Arrepiéntete, acepta a Jesús como tu Salvador y salvo serás. Reconoce que Dios lo levantó de los muertos para darte vida eterna junto a Él. En esta tarde, amado hermano. Amado amigo, si usted ha estado alejado de los caminos del Señor, le invitamos a que se arrepienta. Amado hermano, si usted ha estado cayendo en momentos de alejamiento, por favor, retorne, reconcíliese una vez más con el Señor, porque Él está dispuesto a restaurar su vida, amados. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el único nombre que hay salvación,
que hay redención, vida eterna y perdón de pecados. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, la paz de nuestro Salvador Jesucristo. Les amo en Cristo Jesús y no hay mayor cosa, no hay mejor cosa que reconocer en que hay un Dios grande, superior a nosotros. No hay mayor cosa que dar gloria a Dios. No hay mayor cosa que entregarle nuestra vida a Jesús. Y una nueva vida Él hará. El Señor les bendiga, amados hermanos. Pasen feliz tarde. Amén.